si eres limpio en la sangre. Es como la pregunta de ayer, los que estuvieron aquí. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Y si se dan cuenta, generalmente respondemos con, los que estuvieron aquí pues se darán cuenta, generalmente respondemos con expresiones que son ambiguas, que no dicen realmente nada, que no se pueden palpar, que no se pueden percibir, pero la salvación es palpable. Y el que no es salvo puede saber que no es salvo. Aún, y el cristiano que no es salvo, sí, hay cristianos que no son salvos. Algunos saben que no son salvos y no les importa. Y otros no saben que no son salvos, pero es porque están mirando superficialmente. Pero la salvación es palpable. Padre, te damos gracias por este día y te pedimos, Señor, que nos ilumines nuestra mente y nuestro corazón, Señor, en este tiempo. Y que produzcas cambio en aquellos que necesitan cambio. Transforma nuestra vida, Señor, para que podamos poder comprender, vivir, actuar como a ti te agrada, hacer lo que a ti te agrada, de manera que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias te damos, Señor. Amén. Ahora su Biblia en Lucas capítulo 24. Y mientras usted abre su Biblia en Lucas capítulo 24, vamos a ubicarnos en la escena. Han pasado 3 días desde que Jesús fue sepultado. Las mujeres van al sepulcro para llevar especias con la intención de ungir el cuerpo del Señor Jesús. Y la primera pregunta surge aquí. ¿Por qué fueron las mujeres al sepulcro? Usted pensará que es obvia la respuesta, pero quizás luego se dé cuenta que no era tan obvia la respuesta. Sigamos. Las mujeres van a los discípulos y les cuentan a los discípulos que estaban escondidos, que un hombre o un ángel o varios ángeles, no sé, porque en cada evangelio se ve diferente, no sé cómo lo contaron, pero de seguro ellas estaban un poco alteradas por la experiencia y le dijeron a los discípulos que un ángel del Señor se les había aparecido y le había dicho que el Señor había resucitado. ¿Y sabe qué? Los discípulos no creyeron. Y aquí se introduce la segunda pregunta. ¿Por qué los discípulos no creyeron a las mujeres? Y cualquier historiador les dirá que lo que pasa es que el testimonio es de la mujer en el primer siglo, pero esa no es la respuesta. Sin embargo, Pedro y Juan hicieron lo que yo creo que yo hubiera hecho. Corrieron a la tumba para comprobar lo que se decía. La Biblia testifica que Juan creyó, pero de Pedro solo se dice que volvió a casa maravillándose. Y a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero esa expresión volvió a casa maravillándose es una expresión, y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar algo que pues no es fácil de comprender. En el Evangelio de Juan se nos dice que cuando Pedro llegó y entró Juan, lo que encontraron fue que los lienzos estaban doblados, acomodados. ¿Ok? Eso tiene un simbolismo. Un simbolismo en la cultura hebrea. En la cultura hebrea, cuando el dueño de la casa, el patrón, el jefe, iba a comer, el siervo preparaba todo. Preparaba la cena, lo dejaba todo listo y se desaparecía. Él no podía entrar mientras el señor estaba comiendo. Cuando el señor de la casa terminaba de comer, él se limpiaba y dejaba el lienzo, el manto, lo que sea, ahí arrugado. Y cuando el siervo entraba, sabía que el patrón había terminado. Pero si el patrón dejaba el lienzo doblado, significaba que no había terminado. Así que el siervo salía de vuelta y esperaba hasta que su patrón volviera. Así que el simbolismo de esto es que Jesús está diciendo, volveré. Por eso es que dice que Pedro se fue a casa maravillándose de lo que había visto. Porque claro, yo no lo hubiera entendido, pero Pedro lo entendió.
Entonces, la Biblia cuenta en el Evangelio de Marcos que Jesús, después que apareció a las mujeres, se le apareció a 2 discípulos. Y el Evangelio de Lucas nos cuenta cómo fue ese encuentro. Y una de las cosas que resalta Lucas es que ellos no reconocieron a Jesús. Y aquí pregunto yo de nuevo, ¿por qué no le reconocieron? Marcos dice que cuando estos discípulos contaron a los discípulos lo que les había ocurrido, ni a ellos le creyeron. Y de nuevo, ¿por qué los discípulos no creyeron a las mujeres y no le creyeron a sus colegas, por llamarlo de una manera, que Jesús había resucitado? La razón por la cual las mujeres fueron al sepulcro es la misma por la cual los discípulos no creyeron y la misma por la cual los 2 que caminaban con Jesús no le reconocieron. Es la misma razón para todo ese asunto. Y quizás es la misma razón por la cual algunos de nosotros estemos viviendo un cristianismo frío y sin fruto. Recuerde que estos no eran filisteos incircuncisos, eran judíos. Además, eran discípulos de Cristo. Algunos de ellos eran del círculo cercano a Jesús y aún así no creyeron. Y esto es lo que sucede con algunos de nosotros. Somos cristianos, hemos asistido a la iglesia por mucho tiempo, pero todavía no creemos. Hoy quiero que exploremos este tema desde la perspectiva de lo que sucedió con los 2 discípulos que caminaban rumbo a Emaús y a los cuales Jesús se le apareció. Así que vamos a leer Mateo 24 del 13 al 25, pero antes vamos a desglosar este tema en 3 puntos. Primero, la presencia de Jesús en medio de su pueblo. Segundo, la incapacidad del pueblo de percibir la presencia de Jesús. Y tercero, la necesaria intervención de Jesús para que el pueblo pueda percibir su poderosa presencia. Ahora sí, Lucas 24, del 13 al 24. Al 25. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día, el día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han ocurrido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los maestros al sepulcro, de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Voy a sentarse, hermano. Primero hablemos de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Tal como le ocurrió a estos 2 hombres, una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es que Jesús está en medio de nosotros. Muchos de nosotros somos incapaces de percibir la presencia del Señor en medio de nosotros. Pero, por ejemplo, voy a hablar un poquito de mí y de nosotros. Yo me pongo a pensar, yo les conté a ustedes cómo
me vino a mí el pasaje que tenemos de referencia este año. También les conté cómo Dios coordinó que el primer capítulo a estudiar este año fuera precisamente el capítulo que abarca o que contiene el pasaje de este año. Entonces, en medio de todas estas cosas, yo sé que Dios está en medio de nosotros, en medio mío, y que está guiando mi vida de una manera que yo no la entiendo, pero Él está allí. Esa es una de las formas en que nosotros entendemos. Esta mañana escuché algo interesante. Hablaba de Wesley, porque dice que Wesley se paraba todos los días a las 4 de la mañana y se cree que él oraba 4 horas todos los días. Pero el que hablaba contaba que en el diario de Wesley habían épocas en las que él no sentía la presencia de Dios. Y habían tiempos en que oraba no 4 horas, sino 5 minutos. Había días que llegaba cansado. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice Wesley, oraba no porque sentía ganas de orar, no porque sentía la presencia de Dios. Él tenía un compromiso con Dios. Entonces él oraba a pesar de que no sintiera la presencia de Dios, porque él tenía un compromiso con Dios. Él llegaba delante de Dios y con toda honestidad, como dice aquí nuestra amiga, le decía al Señor, no tengo ganas de orar, estoy cansado, no siento tu presencia, pero aquí estoy. Y oraba, punto. Porque él sabía, él tenía un compromiso con su Dios. Ahora, la razón por la que las mujeres fueron al sepulcro, ya dije que es la misma por la cual no podemos percibir la presencia del Señor, y es la misma por la cual los discípulos no creyeron, y la misma por la que aquellos 2 discípulos no percibieron a Jesús o no se dieron cuenta que Jesús estaba ahí al lado de ellos. Usted lee el capítulo 24 y usted ve que dice que los ojos de él estaban velados para no reconocerle. Pero eso no es tanto como que Dios los cegó. Había razones para ello. Lo primero es que no creemos a la palabra de Dios. O sea, nosotros recibimos la palabra de Dios, pero no la creemos. La palabra, el mismo Jesús había dicho, y en la Biblia estaba, en el Antiguo Testamento estaba, que Jesús tenía que resucitar al tercer día. Jesús se lo había dicho mientras estuvo con ellos, pero ellos no lo creían. Ninguno de los que estuvo con él, hombre o mujer, debió pensar que al tercer día Jesús estaba en el sepulcro. Vayamos 2000 años atrás al cementerio en Jerusalén. En Lucas 24, 4 al 6 dice, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, o sea, cuando fueron, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, ustedes no deberían estar aquí. ¿Qué hacen ustedes aquí? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Ninguno de ellos debía estar pensando que Él estaba en la tumba. Todos debían estar pensando que Jesús iba a resucitar y debían estar a la expectativa de que Jesús iba a resucitar. Juan capítulo 20, versículo 11 al 16 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Eso se llama ceguera espiritual. Jesús no resucitó
con un rostro distinto. Jesús resucitó con la misma apariencia y la misma forma con la que fue crucificado. Pero ellos lo vieron, ella lo vio y no lo pudo reconocer. ¿Y por qué no le pudo reconocer? La razón de la ceguera espiritual se llama incredulidad. El no creer a lo que la palabra dice. Hermanos, entienda algo. Nosotros hemos tenido varias conversaciones. No me refiero a usted y yo. Me refiero a yo y, por ejemplo, Raúl, con personas que creen cosas que la Biblia no dice, que la Biblia no enseña. Y cuando nosotros le hablamos, no, que la Biblia dice esto y enseña esto, en lugar de escuchar y razonar lo que se le está diciendo, se enojan. Eso se llama ceguera espiritual. La palabra dice claramente, escudriñalo todo, retén lo bueno, abstente de toda clase de mal. No dice, deséchalo todo, lo que no se parece, échalo atrás. No, escucha, analiza y echa fuera lo que no es. Eso es lo que enseña la palabra. La palabra dice, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo yo me puedo transformar si no quiero escuchar lo que se me dice? ¿Cómo yo voy a renovar mi entendimiento si no quiero aprender cosas nuevas? No puedo. Entonces, las personas muchas veces leen la Biblia proyectando en la Biblia sus propios pensamientos. Nosotros no podemos ser así. Los que estuvieron aquí en la segunda parte ayer del ayuno, hicimos un ejercicio interesantísimo. Agarramos el capítulo 1 de Romanos y fuimos preguntando parte por parte. Cada cosa que decía nos deteníamos y dice, ¿por qué dice esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Y el ejercicio es, pregunto y vuelvo y leo para ver qué es lo que se está diciendo. De esa manera, yo me evito llevar mi pensamiento a la Biblia, porque yo le estoy preguntando a ella lo que dice y estoy dejando que ella me conteste lo que ella dice. No le pregunto a ella lo que dice para yo contestar lo que a mí me da la gana. Tampoco llevo a la Biblia mi pensamiento, sino que simplemente pregunto y leo. Y cuando leo veo lo que dice ahí y yo acojo lo que la Biblia dice para mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que acoger lo que la Biblia dice para nosotros. La segunda razón es que no se creían entre ellos mismos. Lucas 24, 22, 24 dice, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Si están leyendo y ven que es distinto, es porque estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Lo tomé sin darme cuenta y lo dejé así. Entonces, las mujeres que habían estado con ellos, que habían caminado con Jesús, les van y le dicen, Jesús resucitó, y no creen. Marcos 16, del 12 al 13 dice, después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco le creyeron. O sea, los dos que van caminando hacia Emaús, mire, yo creo que esto lo voy a mencionar más tarde, pero ellos van caminando hacia Emaús, mire, ellos van caminando hacia Emaús. ¿Okay? Cuando llegan a Emaús, retienen a Jesús, porque era muy tarde. Pero, no sé, unos minutos, una hora, un tiempo después de eso, ya no era tan tarde. Porque cuando ellos descubren que Jesús es Jesús, no se quedan en Emaús. Sin importar la hora que era, ¡pum!, arrancaron y partieron de vuelta a donde estaban los discípulos a darles el mensaje. Y aún así los discípulos no creyeron. O sea, si Raúl viene y me dice algo como eso, lo más que va a pasar es decir que es verdad. Vamos a ver. Porque hay que reconocer, era difícil creerlo, ¿sí o no?
Humanamente, porque ese es el problema. El problema es que si nosotros estamos viéndolo todo con nuestros ojos humanos y no podemos ver con los ojos del Espíritu, nunca vamos a entender las cosas del Espíritu. La tercera razón puede llegar a ser como la más terrible desde mi punto de vista. Y es que no creemos que había podido resucitar de entre los muertos. Y aquí está el problema mayor. Porque si no creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, no podemos ser salvos. Toda la doctrina, todo el evangelio, toda la doctrina de Cristo se sostiene sobre esa sola expresión. Jesucristo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo en Romanos nos dice, si Jesucristo no resucitó de los muertos, nosotros somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque estamos predicando que Jesucristo resucitó y estamos creyendo que Él resucitó. Si Él no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Así que el cristianismo no tendría ningún sentido ni ningún valor sin la resurrección de Cristo. Jesús está entre nosotros. Yo quiero que usted me acompañe a Apocalipsis capítulo 12. Capítulo 1, perdón. Capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13 dicen: y me volví, este es Juan, dice, se volvió Juan para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi, escuche, 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Ok? En el versículo 20 dice: el misterio de los 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, ¿dónde se encontraba él? Él se encontraba en medio de los 7 candeleros. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Él está en medio de su iglesia. Él está viendo todo lo que pasa en su iglesia. Por eso es que cuando entramos en el capítulo 2, en toda la iglesia yo he visto, yo conozco. ¿Por qué? Porque Él está en medio. Él está viendo todo lo que hacemos y a dónde vamos. Usted puede ser que no sienta la presencia, pero tiene que saber algo. Jesús está. Y cuando usted está por allá afuera, haciendo y hablando, Jesús está. Y cuando usted está en su casa, haciendo y hablando, Jesús está. Y cuando usted está durmiendo, Jesús está. ¿Quiere saber en dónde Jesús no está? Jesús no está en este edificio cuando nosotros no estamos. A veces yo hemos escuchado, el Señor llegó primero que nosotros. No, el Señor no llega primero que nosotros. Cuando llega el primero de nosotros, ahí llegó el Señor. Porque nosotros traemos la presencia del Señor en nosotros. Hay cosas que suenan muy bonitas, pero tenemos que analizar realmente el sentido que tiene. El Señor no habita, dice la palabra, el Señor no habita en casas hechas por manos humanas. No habita en casas de barro. Él no está aquí cuando la iglesia no está aquí. Él no está aquí cuando su pueblo no está aquí. Él está aquí cuando su pueblo se reúne. Es como la escena de la zarza. Yo en mi ignorancia, cuando empecé en el evangelio, pensé que ese lugar era muy santo. Y que ir allá era como esa gente que va a Tierra Santa. Tierra Santa, ese lugar era santa. Ese hombre tuvo que quitarse la sandalia y ese lugar era santo porque el Señor estaba ahí en ese momento. Pero cuando el Señor se fue, ese lugar dejó de ser santo. Es la presencia de Dios lo que santifica el lugar. Y si nosotros venimos aquí y no traemos la presencia del Señor, este lugar no es santo. Esto es cualquier cosa menos santo. Pero si nosotros venimos aquí y traemos la presencia del Señor, entonces este lugar es el lugar santo. Es la presencia del Señor lo que santifica. Todo comienza con creer lo que dicen las Escrituras. Si no podemos creer eso,
entonces se acabó. Porque no hay ninguna otra fuente confiable a la cual recurrir. Miren, déjeme decírselo así. Cualquier otro lugar donde usted vaya a buscar certeza, está perdido. Solo hay certeza en la palabra de Dios. Es la única fuente confiable. Si nosotros fuéramos a un juicio, ¿ok? En un juicio se presentan las pruebas, las evidencias. Y se evalúa si las evidencias son confiables o no son confiables. Si son circunstanciales o no son circunstanciales. Bueno, no recuerdo el nombre, pero el Rabaquita, los Vedas, todos esos libros que existen por allá son fuentes circunstanciales, no sirven para nada, ni circunstanciales son. La única fuente confiable para encontrarse con Dios es la palabra. No hay otra. Y si nosotros no nos vamos a ella, si nosotros no nos aferramos a ella, nos vamos a perder. La escritura sí está escrita en papel. Y nosotros podemos leerla cuando queramos. Pero es en la predicación donde se desglosa y se comprende con mayor claridad. Y si no puedes creer a los que predican bíblicamente, entonces no hay nada que hacer contigo. El asunto es este. Nosotros muchas veces leemos las escrituras y entendemos en parte. Hay cosas que yo he entendido porque Dios me las ha revelado, me las ha mostrado. Pero hay cosas que para yo entenderla he tenido que escucharla de otro hermano, de alguien que conoce la palabra y conoce ese texto mejor que yo. Y al yo prestar atención, pues puedo ver lo que Dios le dio a ese hermano. Una vez escuché un testimonio, un hermano hablaba y decía, él estaba en una especie de congreso cristiano por allá por Europa, en esos países allá grandes. Y en ese país en ese congreso estaba Billy Graham. Y había un predicador desconocido. Le invitaron y el hombre estaba predicando. Y este hombre que está escribiendo se asombró. ¿Saben por qué? Porque Billy Graham, que ya era Billy Graham, tenía un cuaderno anotando de lo que ese hombre desconocido estaba predicando. Nosotros tenemos que aprender a afinar nuestros oídos para escuchar lo que el Señor está diciendo a través de los suyos, a través de sus siervos. Las Escrituras nos dicen que Jesús resucitó. Y dice el apóstol Pablo que si Jesús no resucitó, los que creemos somos dignos de lástima, pero ahora yo te lo invierto. Debido a que Jesús resucitó, los que no creen son dignos de lástima. Son dignos de misericordia, porque ellos van a tener su recompensa. Segundo, la incapacidad de aquellos que nos llamamos cristianos de percibir la presencia de Jesús. Dice que ellos no pudieron darse cuenta que Jesús estaba con ellos porque tenían los ojos velados. ¿Cuándo nosotros tenemos los ojos velados? Bueno, ya lo dije hace un rato, pero nosotros tenemos los ojos velados cuando no queremos creer. No, mi hijo no pudo hacer eso, mi hijo es un santo, dicen las mamás. No creo que Jesús haya resucitado, eso es imposible, nadie lo ha hecho, pensaban los discípulos. Es nuestra incapacidad de creer lo que nubla nuestra vista, lo que nos impide darnos cuenta que el Señor está obrando, que está haciendo cosas, que está cerca de nosotros, que está moviendo cielo y tierra y haciendo grandes cosas. Es nuestra incapacidad de creer lo que nos impide darnos cuenta que Dios nos tiene tomado de la mano y nos va llevando en el camino que Él quiere. Cuando nosotros estamos inmersos en nuestro propio pensamiento, no podemos creer. Ellos venían hablando de aquellos que le interesaban, de lo que era del momento, la noticia del día. Hoy es el tercer día y por ahí algunos dicen que resucitó, pero nosotros no lo creemos.
¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén en estos días? Acabamos de escuchar TVN en la mañana y estaban hablando de lo que escucharon en TVN en la mañana, en el noticiero de AM, y su mente estaba embotada con el noticiero, de tal manera que no podían ver que la razón de la noticia estaba al lado de ellos. No podían darse cuenta que Jesús caminaba al lado de ellos porque su mente estaba en aquello que en ese momento le interesaba. Y esto es mucho más común de lo que usted cree. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo porque estamos tan ensimismados pensando en lo que lo que yo quiero. Hermanos, usted no está aquí para hacer lo que usted quiera. O sea, y cuando digo aquí no me refiero aquí en la iglesia. Usted no vino a este mundo para hacer lo que usted quiera. Usted vino aquí para hacer la voluntad de Dios. Y le tengo una muy mala noticia. La mala noticia, bueno, para algunos malas, para otros buenas, es que aunque usted no quiera, usted va a cumplir la voluntad de Dios. Porque lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. Déjeme ponérselo con un ejemplo bien claro. Nada más tengo que mencionar el nombre, pero se lo voy a decir. El nombre es Sansón. Dios profetizó que Sansón iba a juzgar a los filisteos. Pero Sansón quiso vivir como él le daba la gana. Pero dice la Biblia que el día que Sansón murió, ese día mató más filisteos que todos los que mató en toda su vida. Porque cuando Dios dice algo, eso se cumple. Y la pregunta es, ¿eres partícipe voluntario o eres obligatorio? Porque de todas maneras, Dios va a hacer su voluntad. Debemos desenfocarnos de todas esas cosas que nos distraen y entender algo. Dios nos llamó para hacer su voluntad. Insensatez y lentitud de corazón. Ellos conocían las Escrituras, pero no las creían. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hoy diríamos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas y apóstoles dijeron. Y por supuesto el mismo Jesús. Hermano, Jesús va a venir. Si está cerca o no está cerca, no importa, Él va a venir. Y la pregunta es cómo te va a encontrar. Déjeme decírselo de esta manera. Si usted muere sirviendo a Cristo, el Señor lo va a encontrar listo. Si usted está vivo y sirviendo a Cristo, el Señor lo va a encontrar listo. Si usted muere y no está sirviendo a Cristo, el Señor no lo va a encontrar listo. Y si usted vive y no está sirviendo a Cristo, pues ¿para qué le digo? Él va a venir. Yo escucho cosas como, Él viene por una iglesia victoriosa. Y la mente humana se pone a pasear y a inventar cosas raras. La gente piensa, algunos piensan que una iglesia victoriosa es una iglesia que está en avivamiento y que está corriendo de aquí para allá. No, la iglesia victoriosa puede ser una sola persona que está siguiendo a Cristo. No se refiere a cantidades. Ojalá y Dios, cuando el Señor venga, tengamos un gran avivamiento y haya un montón de gente que se vaya. Pero Dios no está hablando de eso. A Él no le interesan las cantidades, a Él le interesan los corazones. Y si hay uno solo que está caminando con Cristo, esa es la iglesia victoriosa. Es como Enoc, uno solo. Aquí la pregunta es, ¿crees lo escrito? ¿Crees lo que estás leyendo? Mira, hermano, usted y yo tenemos que ser disciplinados y tenemos que ser gente con intención. Yo he escuchado y leído a lo largo de mis años de personas que por una u otra razón pues quizás no pudieron estudiar, de jóvenes, pero de repente a los 50 y pico años, oí de una mujer que a los 50 y pico de años se metió a estudiar medicina y se graduó.
¿Por qué? ¿Porque era muy inteligente? ¿Porque era la mujer más sabia del planeta? No, la única razón por la que se graduó era porque era perseverante. Ella cuenta toda la dificultad que tuvo. Cuánto le costaba hacer las tareas y estudiar, pero ella no echó para atrás, sino que se esforzó y la alcanzó. Pero nosotros leemos la Biblia, no entendemos y echamos para atrás. No, usted siga ahí, ore y pídale al Señor que le dé sabiduría y siga, lea 1, 2, 3, 4, 100 veces, pero ore cada vez y dígale: Señor, aquí no me voy hasta que tú no me muestres lo que está en tu palabra. Porque si graduarse de medicina es importante, esto todavía lo es mucho más. Nadie puede percibir la presencia de Jesús si no cree lo que dicen las Escrituras. Tercero, la necesaria intervención de Jesús para que el pueblo pueda percibir su poderosa presencia. Mire, versículos 26 y 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decían. O sea, Jesús tuvo que agarrar y empezar desde cero. Mire, ustedes no entienden nada, así que usted sabe que vamos a empezar el curso desde cero. Y se fue allá al Génesis 3:16, y vino taquiti. Es más, ni siquiera de Génesis 3:16. Desde el capítulo, del 3:16. Se vino taquiti, versículo por versículo, pasaje por pasaje, diciéndole todo lo que la Biblia hablaba de Jesús. Entró en Isaías, le leyó Isaías 53 y le fue diciendo todo porque no entendían. 3 años y pico, el curso que les dio en 3 años y pico se lo tuvo que resumir en un par de horas mientras caminaban. Porque no entendían. ¿Cuánto vamos a demorar en entender lo que la palabra dice? Lo que la palabra enseña. Mire, cuando vamos allá a Hebreo y vemos, sobre esto tengo mucho que decir y un poco difícil porque ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Y qué es ser tardo para oír? Es ser indisciplinado, es ser flojo, es no ser perseverante. Mire, una cosa es que yo no entienda y esté batallando y luchando para entender, esté orando y clamando para entender, y otra cosa es que yo no entienda y me cruce de brazos porque no entiendo. Persevere, esfuércese. Hebreos 1, 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Es Jesús el que está hablando en las Escrituras. No solamente en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento es Jesús el que nos viene hablando todo el tiempo. Y si nosotros pues prestamos atención a lo que dice la palabra, estamos prestando atención a lo que Jesús está diciendo. Para percibir la presencia de nuestro Señor, del Espíritu Santo, de Dios, de Jesús, debes invitar a Jesús a permanecer contigo. Esto me parece interesante, ¿no? Dice que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Yo pienso que no era tanto que era tarde, que el día ya ha declinado, sino que ellos sentían, ellos sabían, no podemos dejarte ir. Hay algo muy especial en ti, no podemos. Ellos estaban sabiendo ya que había algo, pero no lograban definir qué era. Y entonces dicen: quédate. Y hermanos, invitar a Jesús no es hacer una sencilla oración, es hacer de Él la parte más importante de nuestra vida. No es ven y confiesa a Jesús, es entrégate a Jesús. Es rendirnos a Él. Mire, algunos piensan que
cuando yo oro, me estoy rindiendo a Jesús. Y eso tiene algo, pero no lo es. Yo me rindo a Jesús cuando yo me paro de orar y vivo para Él. Y paso todo el día sirviendo a Jesús. Yo conozco gente que, bueno, yo no soy quién, pero yo soy quién, pero no soy quién. Pero que yo los veo. Y que oran. Pero su vida después de eso no muestra que realmente tengan un encuentro con el Señor. Porque si yo tengo una vida entregada con el Señor, lo más seguro es que yo voy a vivir para Él. No es lo que hago cuando estoy en mi casa solo. Es lo que hago cuando salgo de las cuatro paredes. Y también lo que hago cuando estoy solo, porque cuando estoy solo hay que ver qué veo, qué oigo, qué hago, qué hablo. Pero son las 24 horas del día. Es escuchar con atención todo lo que está diciendo para ponerlo por obra. Mire, ellos querían seguir escuchando lo que Jesús venía diciendo. Quédate con nosotros. Usted tiene que invitar a Jesús a quedarse. No puede simplemente estar viviendo y diciendo, bueno, sí, pero yo no lo siento. No. O sea, mire, esta es mi teoría, no está escrito en la Biblia. Tú puedes ponerlo en el Evangelio de Juan 1 o 3, una cosa así. Pero yo digo que el Señor es tan poderoso, el Espíritu Santo es tan grande, que si el Espíritu Santo está dentro de mí, ¿cómo es posible que siendo tan grande yo ni siquiera pueda percibirlo? La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Y si el Espíritu no está dando testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios, entonces no soy hijo de Dios. La Biblia dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y si yo no soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces no soy hijo de Dios. Ahora, no estoy diciendo que usted todo el tiempo tenga que estar en la nube y todo el tiempo tenga que sentir la presencia del Señor. Pero no puede ser que nunca. Nosotros debemos escuchar con atención todo lo que en la palabra está escrito para ponerlo por obra. Y cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios, Dios se manifiesta a nuestra vida de diferentes maneras. Para percibir la presencia del Señor, debemos compartir la mesa con Él. Y esto me pareció interesante. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. No le reconocieron cuando Él terminó de hablar la palabra. Le reconocieron cuando partió el pan. Cuando le compartió el pan en ese momento. Y aquí está un plus para los que se saltan la Santa Cena. Porque esto es una Santa Cena pequeña. Él y 2 discípulos. Es obvio que no podemos cenar físicamente con Jesús. Él no está físicamente entre nosotros. Pero compartimos la mesa con Jesús cuando compartimos los unos con nosotros. Cuando nos amamos los unos a los otros. Cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y cuidamos de él. Mire, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso está escrito ahí. ¿Y qué anhela el Espíritu Santo? ¿A qué nos mueve el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo nos mueve al amor. Al amor a Dios y al amor al prójimo. Al compartir entre nosotros. Al cuidarnos los unos a los otros. Al vivir los unos para los otros. Y sobre todo al vivir para la gloria de Dios.
al compartir el pan los unos con los otros, no en un ritual como hacemos una vez al mes. Ese ritual es importante, pero no tiene ningún valor si lo hacemos como simplemente un ritual. Tiene valor cuando lo hacemos con entendimiento, cuando comprendemos que dice la palabra que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Cuando comprendemos que lo estamos haciendo con los hijos de Dios, como hermanos, como hijos de Dios, como siervos de Cristo, cuando lo estamos haciendo y entendemos que lo hacemos por amor los unos por los otros. Que no estamos en esa mesa simplemente porque somos miembros de una iglesia, sino porque somos miembros del cuerpo de Cristo. No podemos, no debemos ser negligentes, ser insensibles y finalmente ser insensatos. Porque hacer todas estas cosas religiosamente es insensatez. Por lo menos lo es para con Dios. Nosotros no podemos percibir la presencia de Jesús a menos que creamos lo que Él ha dicho. El versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Se dan cuenta que ellos realmente no lo dejaron ir? La única razón no era porque era tarde, sino que ellos tenían eso en su corazón, ese ardor en su corazón de escuchar esa palabra, abriéndose delante de ellos y revelándole quién era Jesús. El resultado de todo lo anterior y lo que finalmente nos permite percibir la presencia de Jesús es que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Mire, Jesús les dice en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón, para entender o para creer todo lo que los profetas han dicho. En el versículo 32 dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. ¿Dónde fue el trato de Jesús con ellos? En el corazón. Cuando tenemos un corazón lento, por no decir duro, nuestros ojos espirituales están cegados. Jesús fue al corazón de ellos por medio de las Escrituras, revelándole lo que la Escritura decía, para poder que sus ojos fueran abiertos. Es Jesús el que nos abre los ojos para que podamos percibir su presencia. Como dije, lo primero es la exposición a la palabra. Jesús les aclaró el sentido del Antiguo Testamento. Mire, hermanos, yo tengo la firme convicción de que Dios es muy misericordioso y Él puede hacer como Él quiere. Pero más allá de eso, nadie se convierte sin escuchar la palabra. Es la palabra la que penetra hasta nuestro corazón, como dice allá en Hebreos 4, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra. Es por eso que, como decía Raúl ayer cuando hablábamos de la gente, él dice, tenemos que tener la palabra. Tenemos que aprenderla, tenemos que memorizarla, no para un concurso bíblico, no para decir que sabemos la Biblia, para vivirla y para aplicarla en el momento correcto, para que el Espíritu Santo la traiga a nuestra mente en el momento preciso, para poder que la gente escuche la palabra y que por medio de la palabra los corazones sean cambiados y sean transformados. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? O más bien, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Algo así. El tema es que
¿Cómo van a predicar, cómo van a escuchar alguna predicación si nosotros tenemos la boca cerrada y nunca mencionamos la Biblia? Nunca mencionamos la palabra, le hablamos cosas bonitas que salen de nuestro corazón, pero no sale Biblia. Es la Biblia la que cambia a la gente. El tema del partimiento del pan es simbólico. Aunque se partió el pan físicamente, el pan es un símbolo de la Escritura. O sea, que ese compartir significa que les estaba dando entendimiento en las Escrituras. Hermano, hermana, y todos los que están aquí, pídale a Dios que le dé entendimiento de corazón. Que usted pueda comprender las Escrituras. No dependa de su intelecto. No quiera depender de la sabiduría, entre comillas, del pastor o de aquel hermano que tiene mucho tiempo en el Evangelio. Tiene que aprender a depender del Señor, porque solo Él puede darle luz y entendimiento. Creo que es obvio al inicio del relato que los dos discípulos solo estaban interesados en hablar de las últimas noticias. Y pensando un poco en eso, a nosotros nos sucede lo mismo. Nos distraemos con cosas que parecen importantes y nos olvidamos de las que en verdad tienen valor eterno. Pero debemos examinarnos si no estamos como estos dos hombres, distraídos en la presencia del Señor en nuestras propias vidas, prestando atención a aquello que no tiene valor eterno. Debemos examinarnos para darnos cuenta de nuestra posible ceguera espiritual, de nuestra insensatez y dureza de corazón para creer lo que Dios ha dicho. Quizás debamos preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo? ¿Será que mi vida agrada a Dios? ¿Será que yo también soy un ciego espiritual? ¿Será posible que esté en el grupo de los que no quieren creer? Seamos honestos, porque quizás necesitemos una intervención urgente del Señor en nuestra vida. Que Él comience a abrir las Escrituras delante de nosotros para que podamos comprender, para que nuestros ojos sean abiertos y comencemos a creer de verdad. Y no solo en apariencias. Quizás Dios esté esperando ese despertar de fe en nosotros para hacer grandes cosas. Pero recuerde, el inicio de todo es escuchar la voz del Señor. Invite al Señor a quedarse con usted. O invitemos al Señor a estar entre nosotros. Es más, fuércelo a quedarse con usted. A que comparta el pan con usted. Porque de seguro los ojos le van a ser abiertos. Y podrá comprender que el Señor siempre ha estado cerca, tratando de hacernos comprender. Jesús resucitó. Hermano, présteme atención, porque de esto depende todo. Jesús resucitó. ¿Y por qué Él resucitó? Nosotros vamos a resucitar. Todos los que no tengamos ceguera espiritual, vamos a resucitar. Voy a terminar con esto, que ya lo dije, pero lo voy a recalcar. Los discípulos no dejaron ir a Jesús porque era de noche. Pero eso no les importó cuando comprendieron que Jesús había resucitado. Salieron de una vez y fueron a compartir que Jesús había resucitado. Asimismo, si has comprendido que Jesús resucitó, ¿qué esperas? Corre y dilo a los demás necesitados. Es una noticia actual, urgente. Todos necesitan saberlo ya, ahora. Todo el mundo necesita saber que Jesús resucitó. No es una noticia para mañana. Dios no te está llamando para dentro de un año. Dios te está llamando para hoy. Hoy es que la gente necesita saber de Jesús. Así que yo te invito a que tomes acción. Si has comprendido y si no has comprendido, bueno, necesitas un encuentro real y personal con Jesús.
para que Él te abra los ojos y te permita entender. De nuevo, a mí me llama la atención y voy a quedar aquí. Las mujeres, apenas comprendieron que Jesús había resucitado, ellas no se quedaron ahí adorando a la tumba. No prendieron velitas, ni hicieron altares, no pusieron guirnaldas, nada. Arrancaron, ¡pum!, y fueron a decirlo. Déjenme irme un poquito, algunos años más atrás. La mujer samaritana, cuando Jesús le dijo, yo soy el Mesías, prácticamente de una vez agarró, corrió y ¡pum!, fue a decirle a la gente que había encontrado al Mesías. Como dije, los hombres estos no esperaron. De una vez, ¡pum!, corrieron. Hermanos, estamos tardes. Estamos lentos. Esto es para allá y es urgente. Hay que ir a decirle a la gente que Jesús resucitó y que va a venir. Hay que alertarles. Porque ¿sabe qué? La Biblia dice que el Señor nos pone por atalayas. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de la atalaya? La Biblia dice que cuando el atalaya viere venir la guerra, viere venir al enemigo y no avisare dentro de la ciudad que el enemigo viene, toda la sangre que se derrame dentro de esa ciudad le va a ser contada a la atalaya. La gente va a morir por su pecado, pero la sangre será contada a la atalaya. Pero si a la atalaya viere venir el peligro y avisar dentro de la ciudad, la gente va a morir por su pecado, pero el atalaya será librado de la sangre ajena. Así que yo no sé si usted quiere, pero yo no quiero que se me cuente la sangre de nadie. Este es el tiempo, este es el momento. Usted tiene que tomar una decisión. Cada uno de nosotros tiene que tomar su propia decisión. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor. Gracias porque tú resucitaste, no te quedaste en la tumba. Ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que abras nuestros ojos, que trabajes en nuestro corazón, que podamos sentir el ardor que estos hombres sintieron mientras tú les abrías la palabra, que al escuchar la palabra, Señor, nosotros también podamos recibir ese ardor que está limpiándonos, que está cambiándonos, que está enseñándonos, para que podamos vivir vidas agradables a ti. Señor, pon en nuestro corazón la urgencia que hay, Señor, de llevar el evangelio, de avisar a la gente del peligro que están corriendo, Señor, y que llegado el momento podamos, Señor, presentar delante de ti los frutos de la obra que tú has hecho a través de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús.